lo que vamos a ver hoy es la aplicación de todos esos conceptos teóricos que estuvimos viendo en las clases anteriores a la caracterización de alcoholes. De la misma manera que hicimos con los halogenuros de alquilo, existe una serie de reacciones que nos permiten caracterizar a un alcohol. La caracterización de los alcoholes se hace, por un lado, desde el punto de vista de la solubilidad, y por otro lado, desde el punto de vista de la reactividad. Y para hablar de reactividad, vamos a estar hablando de acidez, vamos a hablar de oxidación y vamos a hablar de un test que se denomina test de Lucas, que es un test muy importante para diferenciar, porque por intermedio del test de Lucas yo puedo categorizar al alcohol en primario, secundario o terciario. Todo lo que es solubilidad aplican los criterios que ya estuvimos viendo, tanto para el primer TP, cuando hicimos recristalización y vimos de qué forma podemos solubilizar un sólido, por fuerzas intermoleculares, largo de la cadena carbonada, que cuanto más larga es la cadena carbonada, mayor es el peso que tienen las fuerzas de London. Entonces, como es más grande el peso de las fuerzas de London, ya ahí el puente de hidrógeno pierde influencia. Nos vamos a concentrar en esta parte, en la parte de reactividad. Pero como primera cosa, vamos a hacer una reacción que nos va a permitir diferenciar alcoholes de fenoles. Si ustedes recuerdan, cuando vimos en la presentación, en un momento aparece el fenol como una clase de alcoholes. Y vieron que yo les dije que en realidad no es así. En realidad, los fenoles y los alcoholes reaccionan de forma diferente. Y una forma muy sencilla de poder diferenciar entre un alcohol y un fenol es con un test que se hace con cloruro férrico. Esencialmente, si yo tengo un alcohol y lo hago reaccionar con cloruro férrico en medio acuoso, el alcohol no reacciona. En tanto, un fenol con cloruro férrico medio acuoso va a formar un compuesto coloreado que puede ser de color azul, verde o violeta, dependiendo de qué clase de fenol se trate. Este test es muy importante, ustedes lo van a usar el año que viene cuando hagan síntesis en TP de orgánica 2. Bien, entonces, empecemos con acidez. Para poder evaluar la acidez de un alcohol, esencialmente lo que tengo que recordar es cómo es la reacción de acidez de alcoholes, ¿sí?
Esencialmente yo para evaluar acidez en un alcohol, lo que voy a hacer es hacer reaccionar el alcohol con un hidróxido fuerte, ¿sí? Puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio en medio acuoso y sin calentar. Entonces, esto me va a dar como producto de reacción el alcóxido más agua. El alcóxido es el anión del alcohol, ¿sí? ¿Y qué significa? Supongamos que yo tengo metanol, que es este es el metanol. Cuando lo hago reaccionar con una base fuerte, ¿sí? Lo que se me genera es este compuesto, ¿sí? Que su nombre es metóxido, más agua. En general, un alcohol genera un alcóxido, ¿sí? Si voy a un ejemplo, el metanol me genera un metóxido. Si en lugar de tener metanol, yo tengo, por ejemplo, terbutanol, el terbutanol es así, ¿sí? Este es el terbutanol. Y lo hago reaccionar con una base fuerte, nuevamente. Esto me va a dar también un anión, ¿sí? Donde fíjense que la diferencia entre el alcohol y el alcóxido es que se pierde el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno se va como protón y se une al oxidrilo para dar agua. Es una típica reacción ácido-base, donde el alcohol es el ácido que reacciona con la base, me da la sal y el agua. Acá tengo el terbutanol, me va a generar el terbutóxido, más agua. Entonces, la pregunta es, ¿cuál? Siempre recordemos que vamos a poder definir un compuesto en función de la estabilidad de lo que forma. ¿Cuál de estos dos les parece más estable? ¿El metóxido o el terbutóxido? ¿Alguno se acuerda? En general, en general, cuanto más sustituido, ¿sí? Como ocurre aquí, cuanto más sustituido sea el alcohol, menos ácido va a ser. ¿Sí? Y tiene que ver con que cuanto más sustituido es el alcohol, más inestable es el anión, ¿sí? Entonces, por eso es que usualmente se dice que el alcohol más ácido, si estamos hablando de cadena hidrocarbonada, va a ser el metanol, luego va a ser el etanol, etcétera, ¿sí? En general, ¿sí? Y es una regla general que eh, puede haber excepciones, pero en general el metanol va a ser más ácido que un alcohol cualquiera
de tipo primario, que a su vez va a ser más ácido que un alcohol secundario y más que un alcohol terciario. ¿Mm? Y esta generalidad va a estar relacionada con la facilidad con que se forma este compuesto que tenemos aquí. ¿Alguna pregunta hasta acá, Peques? ¿No? Bien. Bueno, ¿doy vuelta a la hoja? ¿Puedo? ¿O les falta copiar algo? Dale. Bueno, voy a dar vuelta a la hoja. Ahí está. Bien. Continuando con nuestras reacciones, ¿sí? Ya vimos la acidez, vamos a ver la oxidación, ¿sí? En general, cuando yo tengo un alcohol y yo lo someto a la acción de un oxidante, ¿sí? Un oxidante, el producto de reacción puede ser un aldehído, una acetona o un ácido carboxílico y el producto de reacción va a depender de dos cosas. En primer lugar, va a depender de la intensidad del oxidante. No es lo mismo un oxidante fuerte que un oxidante débil. Y en segundo lugar, va a depender del alcohol que reaccione, o sea, del reactivo. ¿Mm? Entonces, déjenme sacar esto, que es bastante molesto. En definitiva, lo que va a ocurrir es el grupo hidroxilo se va a transformar en un grupo carbonilo. Entonces, pensemos nuevamente en nuestro alcohol más pequeñito. Nuestro alcohol más pequeñito es el metanol. ¿Mm? El metanol, cuando reacciona con un oxidante, lo que le ocurre es, pasa al aldehído y si sigue reaccionando, va a pasar al ácido carboxílico. ¿Sí? Esto es metanol. Este es el aldehído, que su estructura es esta. Si yo quiero identificar los enlaces, la estructura es esta. Se llama metanal. Y este es el ácido carboxílico, que su estructura es esta. Y se llama ácido metanoico. ¿Mm? Entonces, fíjense, la estructura yo acá tengo el carbono, se llega a ver,
Bien, yo tengo el carbono unido por enlace simple al oxígeno. Cuando yo lo oxido, paso a tener un doble enlace al oxígeno, ¿sí? Y pierdo un hidrógeno, ¿sí? Porque acá tengo el carbono unido a 3 hidrógenos. Acá lo tengo unido a 2 hidrógenos. Y acá, en la segunda oxidación, agrego otro oxígeno más, aquí, y pierdo otro hidrógeno. ¿Mm? ¿Sí? El tema es el siguiente. Si yo utilizo un oxidante suave, voy a llegar al metanal y me voy a quedar ahí. El problema es que si yo utilizo un oxidante fuerte, no voy a poder obtener el aldehído, sino que voy a pasar directamente al ácido. ¿Mm? Esta situación, donde en función de qué clase de oxidante va a ser el punto en el cual se detenga la oxidación, es algo característico de los alcoholes primarios, del metanol y los alcoholes primarios. ¿Mm? Si el alcohol es secundario, no tengo este problema, ¿sí? Por ejemplo, si yo como oxidante aquí uso, eh, por ejemplo, de oxidante suave, podemos estar pensando en un óxido de plata, por ejemplo, eh, pero si hablo de un oxidante fuerte, ya vamos a estar pensando en un permanganato de potasio o en un dicromato de potasio. ¿Mm? ¿Sí? Eh, Hay otro reactivo que se llama PCC, que se llama clorocromato de piridinio. Este también es un oxidante suave. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo, tanto sea metanol como alcoholes primarios, en general, ellos pueden reaccionar por dos vías. Si uso un oxidante suave, me voy a quedar en el aldehído. Si uso un oxidante fuerte, me voy directamente al ácido carboxílico. La cadena carbonada no se modifica. Lo único que se modifica es el grupo funcional. ¿Mm? Entonces, para hacer un ejemplo, vamos a usar ¿sí? Ese es el 2-metil 1-propanol, ¿sí? 2, este es el carbono 1, que es donde está el grupo funcional, 2-metil 1-propanol. Si yo esto lo trato con clorocromato de piridinio, que es un oxidante suave, voy a obtener el aldehído. Significa, este carbono pierde un hidrógeno y forma un doble enlace con el oxígeno. Es eso que tenemos ahí.
Y este compuesto se llama metilpropanal. En cambio, si yo al 2-metil-1-propanol lo oxido con permanganato de potasio, que es un oxidante fuerte, lo que ocurre es que me da el ácido carboxílico. Y este compuesto se llama ácido metil, por este metilo que tengo acá, metilpropanoico. En ambos casos, vemos que la cadena de carbonos no se modifica, sigue siendo la misma. Lo que cambia es el grupo funcional y la cantidad de hidrógenos a los que se une este carbono. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? ¿Continúo, chicos? Bueno, seguimos. Analizamos entonces qué es lo que pasa si mi alcohol es metanol o primario. Veamos qué es lo que pasa, ¿sí?, con alcoholes secundarios. Si mi alcohol es secundario, por medio de oxidación, voy a obtener una cetona. Siempre, ¿sí? Voy a obtener una cetona. Vayamos al alcohol secundario más sencillo, que es el 2-propanol. ¿Sí? Había puesto hidrógeno 2 y es hidrógeno, bien. 2-propanol. Cuando al 2-propanol yo lo oxido, lo que ocurre es que se me forma la cetona correspondiente. Nuevamente, se pierde por medio de una oxidación, se pierde un hidrógeno, la cadena carbonada queda igual y el carbono que antes tenía enlace simple con el oxígeno, ahora tiene doble enlace. Usualmente, los oxidantes que se usan en este caso suelen ser oxidantes fuertes. Porque los alcoholes secundarios no se oxidan con la misma facilidad que los alcoholes primarios. Este compuesto que me dio acá se llama propanona, que es más conocido con su nombre comercial, que es acetona. Y la propanona es la cetona más pequeña que podemos tener. El grupo funcional cetona es este que está aquí. Es un carbono unido a doble enlace con el oxígeno y enlaces a cadenas carbonadas. Las cetonas, fíjense que este carbono ya no tiene más hidrógenos para perder. Por lo tanto, este compuesto no puede seguirse oxidando.
Y siguiendo esa misma lógica, lo que va a ocurrir es que cuando yo tenga un alcohol terciario y lo someta a cualquier oxidante, fuerte o débil, no importa, lo que nos vamos a encontrar es que no reacciona. ¿Sí? Entonces, veamos cómo es la estructura de un alcohol terciario pequeño, el más sencillo, que es el terbutanol. ¿Sí? Fíjense que este carbono no tiene hidrógenos para perder. Entonces, al no tener hidrógenos en su estructura, no puede perder ninguno, porque no tiene. ¿Sí? Entonces, ante la acción de oxidantes, un alcohol terciario no va a reaccionar. Entonces, la reacción de oxidación es una reacción que nos permite diferenciar con ciertas limitaciones un alcohol primario de uno secundario de uno terciario. No obstante, la reacción más certera para poder categorizar un alcohol como primario, secundario o terciario es el ensayo de Lucas o test de Lucas. ¿Y por qué esa es la reacción más certera? Por este motivo. No es sencillo que la oxidación, se los muestro aquí, no es sencillo que la oxidación se detenga acá. Y además, por más que se detuviera acá, ¿cómo yo podría darme cuenta de si este es primario, secundario o terciario? No tengo manera. En cambio, el test de Lucas sí me permite diferenciar de manera certera si un alcohol es primario, secundario o terciario. El test de Lucas desde el punto de vista teórico es una sustitución nucleofílica. Lo que se hace es, se hace reaccionar el alcohol con ácido clorhídrico en medio de cloruro de zinc. Ácido clorhídrico acuoso en medio de cloruro de zinc. ¿Estamos en condiciones de sustitución nucleofílica de primero o de segundo orden? ¿Qué dicen ustedes? Sustitución nucleofílica, ¿de primero o de segundo orden? Estamos en medio acuoso. Entonces estamos en condiciones de reacción de una SN1. Por lo tanto, lo que vamos a analizar es los tiempos de reacción. Esencialmente, yo lo que hago es, tengo mi alcohol, le agrego el test de Lucas y luego observo. Es una sustitución nucleofílica. Se sustituye la reacción como cuestión general, es una sustitución directa.
puede involucrar calor o no, donde me da este compuesto, un halogenuro de alquilo. El halogenuro de alquilo se evidencia como turbidez en el tubo de ensayo. Entonces, ¿cómo es el ensayo de Lucas? Yo tengo el alcohol a ensayar y agrego el reactivo de Lucas. El reactivo de Lucas es ácido clorhídrico concentrado, o sea, en realidad es cloruro de zinc en medio de ácido clorhídrico concentrado. ¿Mm? Alcohol a ensayar más reactivo de Lucas. Observo. Si aparece turbidez instantánea, ¿qué clase de alcohol va a reaccionar en forma inmediata por un mecanismo de primer orden? ¿El primario, el secundario o el terciario? El terciario. Bien, porque si aparece turbidez instantánea, significa que se pudo reaccionar sin necesidad de dar algún empujoncito, ¿sí? Si aparece turbidez instantánea, el ensayo es positivo para alcohol terciario. Bien, si no hay turbidez, hay que calentar y esperar más o menos 5 minutos se suele esperar. Si luego de calentar y esperar si aparece turbidez, luego de esperar y de calentar, es positivo para alcohol secundario. Si no aparece turbidez, significa que es un alcohol primario. Ese es el test de Lucas. Es un ensayo de identificación de alcoholes que nos permite diferenciar si se trata de un alcohol primario, secundario o terciario.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, de esta manera, nosotros podemos caracterizar de forma bastante completa a nuestros alcoholes sabiendo cuál es su solubilidad, cuál es su reactividad y, como siempre decimos, el primer ensayo fundamental que se hace es la diferenciación para saber si es un alcohol o un fenol. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algo que les haya quedado dando vueltas? ¿Algo que quieran que les vuelva a comentar? Bueno, voy a finalizar la grabación aquí.